Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo crear tablas en SQL. Para eso pues estamos utilizando pgadmin 4 que nos ayuda a trabajar con PostgreSQL. No quiere decir que el hecho de que estemos trabajando con PostgreSQL lo que vayamos a aprender no nos vaya a servir, por ejemplo, en otros tipos de gestores de base de datos como MySQL. No quiere decir que no nos vaya a servir porque lo que estamos viendo en realidad es código SQL, ¿sí? Entonces, como les dije, el código SQL pues es un estándar con el cual se puede trabajar con base de datos. Entonces, lo que aprendamos aquí de igual manera nos va a servir para otro tipo de gestores de base de datos como MySQL, que es uno de los que suele ser más comunes de utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos al servidor. Entonces, aquí donde dice localhost, le damos aquí en la pestañita de más y aquí nos pide una contraseña que en uno de los videos anteriores, si recuerdan, le había dado una contraseña, yo le di un 2 3 4 muy difícil de adivinar esta contraseña. Posteriormente le damos Enter u OK. Y ya nos hemos conectado al servidor. Ahora aquí en Database le damos clic derecho, Create, Database, y vamos a crear la base de datos. Le voy a llamar simplemente BD. Y pues aquí en Owner dice Postgre, tenemos que verificar que esté ahí. Le damos guardar. Entonces está guardando. Ahora lo que sigue es agregarle pues tablas a esa base de datos, ¿sí? Entonces, abro de más de la base de datos y aquí donde dice esquemas, abrimos, donde dice public también abrimos. Entonces aquí en tables le damos clic derecho, create table. Esta es una manera de crear tablas, pero también la podemos hacer con código SQL, o sea, escribiendo código. Ahorita les voy a explicar también esa manera. Entonces le damos un nombre a la tabla, le voy a llamar alumnos, y aquí en columns vamos a añadirle las columnas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a crear una tabla. Bueno, esta tabla es de vendedor, pero no importa. Simplemente fijémonos en qué es una tabla. Esta tabla tiene 3 columnas y tiene 6 filas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita, aquí en esta parte, es decir, cada vez que yo presione más, estoy añadiendo una nueva columna, es decir, una nueva columna que es esto, ¿sí? Si vuelvo a añadir, por ejemplo, aquí, esta tabla sería de 3 columnas como estas que están aquí, 1, 2, 3, ¿sí? Después, ya que hayamos creado la tabla y añadido sus columnas, vamos a añadir los registros, las filas, estas que están aquí. Es decir, la información de cada alumno para este caso, ¿sí? Entonces, ahí tengo esa costumbre de decir sí, sí. Ay, sé que, no sé, no me agrada mucho, pero lo hago sin querer. Entonces, vamos a darle un nombre a la columna, ¿sí? Ay, ay, no. Bueno, entonces, lo primero, pues, para diferenciar a cada alumno va a ser con un ID, que les había comentado que es un identificador. Entonces, vamos a poner ID-alumno. Le damos un tipo de dato, le vamos a poner serial. Con tipo de dato serial, ¿qué es lo que hace? Va a asignar un número consecutivo automáticamente. Es decir, por ejemplo, cada vez que nosotros añadamos un nuevo alumno, por ejemplo, el primer alumno va a tener el número 1, el segundo alumno que añadimos, sin nosotros ponerle el ID, automáticamente va a ser 2, el siguiente alumno, sin ponerle el ID, automáticamente va a ser 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, el ID del vendedor primero es 1, el siguiente vendedor es 2, el siguiente vendedor es 3 y así. Entonces, lo que sigue después es aquí donde dice not null, le ponemos que sí, es decir, no podemos dejar vacío este campo. Nos va a obligar a que le demos una idea al alumno, ¿sí? Nuevamente estoy con sí. Entonces, ahora vamos a añadir la siguiente columna. Pues obviamente el alumno necesita un nombre, le ponemos nombre, guión bajo, alumno. Y el tipo de dato, como son cadenas de caracteres, pues es character varying, ¿sí? Entonces, esto es pues son cadenas de texto. Le vamos qué longitud queremos que tenga esa cadena de texto, es decir, el nombre de ese alumno, cuántas letras va a tener. Le vamos a poner aquí
¿Qué podría ser? Unas 30. Después de esto, aquí de igual manera ponemos que yes para que no esté nulo, es decir, que no, para que nosotros a todas las personas le demos un nombre, que no quede en blanco, pues. Y aquí en primera key le voy a poner que sí a la ID. No se preocupen si ahorita no comprenden bien esto de primary key, luego en un próximo video les voy a explicar. Entonces, la siguiente columna, ¿qué otro dato de un alumno le vamos a poner? ¿Qué podría ser? Edad, guión bajo, alumno. Y el tipo de dato, pues es entero, integer. Y aquí, en eh, a ver, ¿qué es lo que sigue? Not null, primary key, creo que es todo. Podemos añadir una cuarta columna. Sí, vamos a añadir una cuarta columna. ¿Qué podría ser la cuarta columna? A ver, ¿qué podría ser? Calificación. Calif, guión bajo, alumno. Y aquí le damos su tipo de dato numeric, que puede admitir números con decimal. Dice aquí que tipo de columna no puede estar vacío. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Integer, le damos aquí, numeric, le había puesto. Numeric. Ahí está. Entonces ya tenemos las 4 columnas con su tipo de dato. Y aquí en length le vamos a dar cuántos dígitos queremos que tenga esa calificación. Puede ser simplemente, por ejemplo, del que sea un dígito, 2 dígitos le podemos poner. Y la precisión, es decir, cuántos números va a tener después del punto, le podemos poner que simplemente tenga 2. ¿Sí? Entonces, aquí al poner la cali del alumno puede ser, por ejemplo, calificación de 10, de 20, 30, 40. Bueno, al menos en mi universidad en la que estudié, en mi país, las calificaciones van del 0 al 100, ¿sí? De 70 a 100 es una calificación aprobatoria, el 100 es el máximo y el 0 es el mínimo. Entonces pues tiene el valor de 90 pues vienen siendo 2 dígitos. Y si ya añadimos decimales, aquí estamos diciendo que la precisión va a ser 2, es decir, que va a tener, por ejemplo, 90.23, 90.24. Simplemente va a tener 2 números después del punto. Entonces, si le pusiéramos 3, ya pudiéramos añadir números como 85.343, pero ¿para qué? Simplemente con 2 de precisión nos basta. Entonces le damos guardar. Entonces, ya hemos creado nuestra tabla. ¿Queremos ver la tabla? Bueno, aquí en alumnos, view, aquí, all rows. Está esperando. Y aquí vemos nuestra tabla. Vemos que está vacía, obviamente, pues por no le he añadido nada de información. Entonces, esta es una manera de crear las tablas, pero también podemos crear con código. Es decir, me voy aquí, voy a cerrar esto. Entonces, aquí, me voy aquí a Tools, Query Tool. Y aquí vamos a crear una tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner la palabra entonces tenemos nuestra tabla alumnos, aquí la tenemos, pero también podemos, a ver qué pasó, por qué se desactivó esto. A ver, ahí está. Pero también podemos crear otra tabla. Voy a crear una tabla, pero lo voy a hacer con código SQL. Entonces, nos vamos aquí a Tools. Esto es para hacerlo mediante código. De igual manera podríamos hacerlo como lo hicimos ahorita, pero
lo que vamos a hacer es hacerlo con código, es así como vamos a estar trabajando. Entonces aquí Tools, Query Tool, y aquí nos va a aparecer algo en blanco, que ahí vamos a empezar a poner el código SQL. Entonces, para poder crear una tabla, el comando que vamos a utilizar, vamos a poner la palabra clave create table. Posteriormente vamos a darle un nombre a nuestra tabla, le voy a llamar empleados. Y dentro de los paréntesis vamos a especificar las columnas que va a tener esa tabla. Así como lo hicimos ahorita, pero ahora lo vamos a hacer con código. Entonces, vamos a poner primero el ID del empleado. ID, especificamos el tipo, bueno, lo vamos a llamar ID empleado y especificamos el tipo de dato, va a ser INT. De igual manera vamos a especificar que es primary key. Ya sé que no les he explicado qué es primary key, pero ahorita si vieron con el alumno su ID le habíamos puesto que era primary key, pero lo hicimos dándole clic donde decía yes o no. En este caso lo estamos haciendo directamente con código. Como les digo, pronto les explicaré qué es esto. Estamos aquí creando una columna llamada ID-empleado, tipo de dato entero, y especificamos que es primary key. Ahora, creamos otra columna, le vamos a llamar nombre-empleado. Después de esto, especificamos su tipo de datos que es varchar, es decir, character varying, lo que habíamos visto ahorita, pero así le podemos poner aquí. Y ponemos el tamaño, es decir, por ejemplo, cuántos caracteres puede admitir ese nombre, le vamos a poner 25. Llevamos aquí dos columnas, vamos a crear una tercera columna, le voy a llamar, ¿qué le puedo llamar? Puesto empleado. De igual manera especificamos que su tipo de dato es varchar y 20 le ponemos aquí de tamaño. Entonces, aquí aún no hemos creado la tabla. Aquí estamos diciendo que vamos a crear una tabla llamada empleados con 3 columnas. Y de empleado de tipo entero y es primary key, nombre-empleado de tipo character varying con 25 longitud y puesto-empleado de tipo character varying de igual manera con 20 longitud. Para poder crear podemos hacerlo con F5 o aquí en Execute, Refresh. Y aquí ya se ha creado la tabla. Entonces, para poder ver esa tabla, vemos aquí que en tabla sigue apareciendo la tabla alumnos. Pues le damos clic derecho, Refresh. Y ya aparece nuestra tabla empleados. Le damos clic derecho a la tabla. Y aquí en View, All Rocks. Mi inglés es fatal. Y aquí nos va a aparecer nuestra tabla. Entonces, vemos que aquí está la tabla con sus 3 columnas, pero aún no tiene datos. Eso se los vamos a dar ahorita. ¿Sí? Entonces, esto es todo. Ya hemos creado una tabla. Bueno, hemos creado 2 tablas. Uno lo hicimos así directamente y otro lo hicimos con código SQL. Entonces,